todos ustedes por la presencia, algunos casi continua, diaria, y por su patrocinio de las actividades que realizamos aquí. Hoy pues tenemos la presentación del libro de alguien que es parte de la librería, como quien dice, porque todos los días viene a tomarse su café. Alguien a quien apreciamos muchísimo y sabemos que ustedes están aquí porque lo aprecian mucho también, y es el libro Exclusión y Violencia de nuestro amigo Gary Gutiérrez, ¿verdad? Periodista, criminólogo, fotógrafo, un hombre renacentista. Y queremos, antes de dar comienzo, la presentación del libro va a estar a cargo del licenciado Rafael Emanueli, pero antes de dar comienzo queremos darle las gracias al doctor Rafael Torruellas y al programa de intercambio Puerto Rico, el programa de descriminalización de la marihuana, y también al Ateneo de Ponce, que convocó para esta actividad. Creo que Cepeda, ¿tú le vas a dar un saludo? Le vas a dar un saludo en nombre del Ateneo de Ponce y entonces procedemos. Gracias, Luz. Buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Ateneo de Ponce, le agradecemos a Gary que nos haya permitido unirnos al lanzamiento de esta, su primera publicación, ¿verdad?, en formato de libro. Es uno de los temas de una de las áreas, ¿verdad? Como no sé si ustedes conocen, los Ateneos están divididos en secciones por temas. Ahí tenemos un área de humanidades y ciencias sociales, así que nos interesó mucho poder unirnos a esto, y hay varios miembros de la Junta aquí presentes. Así que nada, para hacerlo breve, gracias a todos por acompañarnos. Felicidades a Gary por este lanzamiento, y si después quieren más información, pues hablamos después que esto se acabe. Gracias, buenas tardes. Queremos informar también que el programa de descriminalización.org es el beneficiario del libro que hoy se presenta aquí. Entonces, con ustedes, el licenciado Rafael Emanueli. Gracias, buenas tardes a todos y todas. De verdad que me siento bien chévere primero porque Gary me ha invitado a presentar su libro, segundo porque estamos en El Candil, que es un proyecto de corte revolucionario en esta ciudad de Ponce, ¿verdad? Y que hoy cumple su primer aniversario, así que estamos de gala. Como dije, hay asientos por acá al frente. Agradezco profundamente al amigo Gary Gutiérrez la invitación que me hizo para obligarme a leer su libro Exclusión y Violencia, breve mirada a la criminalidad contestataria en el Puerto Rico del siglo XXI. Y digo que me obliga porque estoy convencido de que Gary sabe perfectamente que no puede esperar un análisis profundo de alguien que no tiene absolutamente ninguna formación en este tema tan complejo y a la vez de tanta vigencia en Puerto Rico. Sé que tampoco lo hizo pensando en que me vería tentado a seguir aquella máxima común entre los estudiantes de Derecho Doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, que dice: si no puede ser profundo, al menos sea oscuro. Bueno, cualquiera que fuera la razón que tuvo el autor, al menos logró el primer objetivo. Me lo leí y les invito a leerlo. Lo primero que hay que decir es que la claridad en la exposición de las ideas está presente de principio a fin. No encontramos en el libro ejercicios, ni piruetas idiomáticas, ni cosas rebuscadas, ni discusiones pseudofilosóficas. El autor tiene la capacidad de sintetizar sus ideas y las de otros citados en el trabajo, planteándolas con extraordinaria sencillez, sin descuidar la rigurosidad que el tema requiere. Pienso que no es un libro, por esta claridad y esta sencillez y esta exposición tan precisa de los temas, que no es un libro dirigido a los eruditos en la materia, aunque por supuesto su análisis sin duda provocará quizá la destemplada reacción de algún criminólogo o alguna penalista conservadora.
El libro cuenta con un prólogo de la profesora Carmen Inés Rivera Lugo y está dividido en 3 partes. Inicialmente, la autora aclara que este libro no se trata de uno sobre criminología tradicional, en tanto ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión o rehabilitación. El libro no pretende estudiar al criminal, cómo controlarlo, ni mucho menos ayudar al Estado a combatirlo, castigarlo y o rehabilitarlo. El autor nos presenta la criminología crítica o la nueva criminología como la base teórica de la cual parte. Esta plantea que la función de la criminología es entender el fenómeno de lo criminal como producto cultural de la sociedad en que se produce. Es decir, la criminología crítica propone que la criminalidad surge o es parte de ese conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o en un grupo social particular que llamamos cultura. Es decir, que la criminalidad surge de la cultura. En el Estado de Derecho vigente en Puerto Rico, soy abogado aunque jubilado, en materia penal rige el llamado principio de legalidad, que establece nula pena sine lege previa. Es decir, que para que una conducta pueda ser considerada delictiva, tiene que haber sido tipificada antes en una ley. Así pues, una conducta rara, distinta o desviada no puede ser objeto de materia penal y, por lo tanto, no puede ser considerada como conducta criminal sin que el Estado haya establecido previamente su prohibición en una ley y haya fijado una pena. Este principio de legalidad se estudia en las escuelas de Derecho y en muchas, ¿verdad?, de los cursos de criminología como una limitación al poder estatal sobre los súbditos. Por más desviada que sea una conducta, el Estado no podrá reprimirla o castigarla si antes no la anticipó y la definió con suficiente especificidad como delito para poder entonces imponer una pena. Para la nueva criminología, el delito no es un modo que tiene el Estado de controlar y evitar la conducta indeseable de algunos individuos, que tiene que estar previamente definida como límite de su poder, sino más bien se trata de un mecanismo para garantizar su permanencia y con él la permanencia de sus estructuras de poder. El autor discute los elementos que a su juicio definen el orden social en el Puerto Rico del siglo XXI. En primer lugar, nos habla de las políticas o la implantación de políticas neoliberales, es decir, esas políticas que proponen la reducción de la intervención del Estado en asuntos políticos y económicos mediante procesos de privatización y, por supuesto, el crecimiento de la violencia social. Estas políticas neoliberales implantadas en muchos países desarrollados, que ya han sido estudiadas como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional, provocan mayor desigualdad en la sociedad. Esta desigualdad provocada por el Estado, junto a la violencia colonial que abarca todos los ámbitos del desarrollo de nuestra sociedad, propician inestabilidad y, por lo tanto, violencia y criminalidad. El autor discute cómo las políticas del Estado para enfrentar el problema de violencia y criminalidad se han convertido en formas de dominación y garantes de la permanencia del Estado en el poder. Las políticas punitivas establecidas en Puerto Rico en torno a la criminalidad y el narcotráfico, dice el autor, no van dirigidas a controlar estos problemas y ni han tenido resultados en esa dirección,
pero son simpáticas ante la mayoría del pueblo y por lo tanto ganan elecciones. En la segunda parte del libro, que comienza con el capítulo titulado "Con razón no funciona", el autor desmenuza 3 escuelas de pensamiento criminológico: la clásica, el positivismo científico y la visión cristiana conservadora. Estas 3 escuelas, a pesar de que algunas han sido la respuesta o evolución de la anterior, y a pesar de sus contradicciones, todas, sí, las 3, sirven de base a nuestro sistema para manejar la criminalidad en Puerto Rico. Para los clásicos, discute el autor, el individuo es un ser racional, independiente y guiado por el interés propio. El individuo decide violar o no la ley en un acto racional y voluntario. El Estado castiga al criminal por violar la ley que garantiza el contrato social con una pena fuerte para que el individuo decida no delinquir. En el positivismo científico se plantea buscar las causas y las formas para manejar el crimen. Para los positivistas, los criminales son producto de procesos de socialización defectuosos o son enfermos, por lo que el criminal, más que castigo, necesita reeducación, rehabilitación o ser tratado médicamente por las ciencias de la conducta. En esta tendencia del positivismo científico surge el principio de legalidad que hablamos ahorita y el debido proceso de ley. En la visión conservadora cristiana, el individuo es un ser pasional que no tiene controles por herencia del pecado original. Sí, es una teoría criminológica. La alternativa ante el criminal es la vigilancia, la mano dura, el castigo severo y humillante para que se controle. Esta visión se basa en el respeto a los valores invariables, a la autoridad y a la religión. ¿Cómo va a funcionar nuestro sistema para el manejo de la criminalidad si se trata en Puerto Rico de lo que el autor llama un revoltillo o una tripolaridad sistémica, en el que en la primera etapa del proceso, en la intervención policial, los imputados son vistos y tratados bajo la visión conservadora cristiana, es decir, como individuos inmorales que deben ser castigados para que aprendan a controlarse y esto sirva de ejemplo o escarmiento para los demás. Luego, en la segunda etapa del proceso, en la que el individuo es llevado ante un tribunal, se le trata con todo el rigor del pensamiento clásico como un ser racional que decidió voluntariamente violar la ley para su beneficio. Finalmente, el convicto será sometido a un sistema correccional cuya base es el positivismo científico que por mandato constitucional en Puerto Rico debería intentar su rehabilitación, aunque en la realidad se comporte de forma punitiva, acorde con una visión conservadora cristiana. Ante esta evidente incompetencia, no solo conceptual, sino también en su manifestación práctica del sistema de justicia criminal de Puerto Rico para manejar la criminalidad, el autor propone la criminología crítica como herramienta adecuada. En la medida que para esta nueva criminología la conducta desviada es definida por las clases poderosas en la sociedad con el objeto de que esto le permita perpetuarse en el poder, es fundamental estudiar y entender este orden social y cómo interaccionan en él los individuos desviados. Dentro de la criminología crítica, el autor propone la criminología cultural, que se nutre de ideas anarquistas, del interaccionismo simbólico, de la sociología del conflicto, de la criminología feminista y de otras tendencias sociológicas que retan las estructuras ideológicas desde donde se sustenta el poder de unos sobre otros. En la criminología cultural es fundamental el estudio directo de la sociedad
mediante la inmersión en la realidad de sus actores, así como también el estudio de cómo los medios de comunicación social se han convertido en la principal herramienta para forjar las construcciones mentales que la sociedad acepta hoy como nuestra realidad. Así pues, esta criminología, lejos de estudiar el crimen y proponer al Estado alternativas para su control, procura entender los procesos sociales, políticos y económicos que llevan a la clase dominante a establecer las prohibiciones y cómo los individuos responden a las mismas. En la medida en que los estudios científicos, entre comillas, de las causas del crimen y su forma de reprimirlo no han dado resultados, el autor propone un acercamiento a la criminalidad como síntoma y no como problema. Propone la criminalidad como el resultado de las relaciones de poder, de las normas establecidas por un sector con el fin de salvaguardar sus intereses. Para la criminología cultural es imperativo observar desde adentro y desde las perspectivas de los actores de la conducta llamada criminal. ¿Cuáles son sus manifestaciones culturales, las de los llamados desviados? ¿Cuáles son sus manifestaciones artísticas? ¿Cómo se definen a sí mismos dentro de este orden que los intenta controlar? Desde esta visión, el autor lanza la interrogante: si es la llamada criminalidad, el narcotráfico y sobre todo los niveles de violencia que se registran en el país, el resultado o el producto esperado del orden neoliberal imperante en Puerto Rico. Cuando sumamos al proceso de exclusión económica que la estructura social vigente, capitalista, neoliberal y colonial, impone a los sectores marginados, los medios de comunicación masiva, cuando sumamos a este proceso de exclusión, que los medios de comunicación masiva, el cine, la televisión, la prensa, le presentan a estos sectores marginados una realidad ficticia en la que todos somos o tenemos que ser o comportarnos como blancos, varones, propietarios, heterosexuales y cristianos. La cosa se complica. En nuestro hemisferio podemos ver esta tendencia como el llamado American Way of Life. El Estado y estos medios de comunicación nos presentan que todos los refrigeradores están llenos de comida, de Coca-Cola, de cerveza. La gente es feliz, se enamora, van a fiestas y las hacen en sus casas, viajan y disfrutan de la vida. Ante la construcción mediática de esta realidad, entre comillas, a la que todos tenemos derecho, entre comillas, a disfrutar, el autor expone un ejemplo concreto desde adentro, es decir, de un autor cuya conducta criminal respondió precisamente más que al factor de la marginación económica, al glamour de lo que debe ser una vida que valga la pena. Gutiérrez Renta discute con extraordinaria lucidez el concepto de bulimia social, acuñado por Jock Young, uno de los principales exponentes de la criminología cultural, y que sé que Gary tuvo la oportunidad de conocerlo, que falleció el año pasado, sí, mediante la cual la sociedad ingiere a todos por igual en falsas y creadas necesidades de consumo como forma de vacilación, pero a la misma vez vomita o expulsa a la inmensa mayoría de los procesos de producción y de generación de ingresos legales que le permitan no solo ese consumo, sino la mera sobrevivencia. Además, el autor analiza en el libro cómo este orden social bulímico propicia que jóvenes marginados vean el lucrativo narcotráfico como una solución ante el proceso de exclusión antes señalado.
En la medida que los procesos sociales de exclusión resultan en más conducta criminal, el Estado responde con políticas de mayor violencia y exclusión que los lleva a los sectores marginados y excluidos a no sentirse representados. Por el contrario, perciben al Estado como ilegítimo y represivo, lo que lleva a estos sectores a buscar más alternativas para sobrevivir o intentar participar de esa vida plena, pero dentro de la ilegalidad. Esto se torna en un verdadero círculo vicioso. Finalmente, el autor concluye que la violencia social y la ola criminal por la que atraviesa Puerto Rico es el resultado del orden neoliberal imperante. De ahí que el ilegalizado narcotráfico, así como toda la violencia asociada a esta actividad, se presenta como la solución para muchos del problema de la exclusión y la marginación en todos los órdenes. Ante la ilegitimidad del Estado represivo y no representativo, el autor plantea la hipótesis de que este grupo, aunque de forma inconsciente o más bien sin conciencia política, se levanta como sujeto revolucionario y hace frente a un sistema que pretende condenarlo para siempre a la pobreza. Claro está, concluye el autor, que lo irónico de toda esta situación es que este sujeto que se rebela contra el sistema desde la ilegalidad no lo hace políticamente y por ende sucumbe en el rol de sujeto criminal que la clase dominante ha definido para él. Ante esta cruda realidad del Puerto Rico del siglo XXI, ¿cuál es la alternativa? El autor señala 3 caminos a seguir. Una reorganización social desde el verdadero reconocimiento de los derechos humanos. Una mejor distribución de los recursos económicos y una integración verdaderamente democrática de todas y todos a los procesos sociales, políticos y económicos. Aunque estos 3 caminos puedan parecer utópicos e inalcanzables, no podemos perder de vista que el camino inequívoco a seguir para resolver los problemas inherentes a las conductas desviadas o antisociales es la lucha contra la desigualdad. En este sentido, me permito añadir que para que estas alternativas propuestas por el autor sean viables, tienen que venir precedidas de un proceso de descolonización e independencia política que permita la implantación de un cambio radical del sistema capitalista imperante. Solo así acabaremos con la forma de violencia más terrible que ha vivido Puerto Rico a través de toda su historia, la dominación colonial. La dominación colonial en Puerto Rico se ha ejercido o ha ejercido su violencia más cruda desde la invasión en sus distintos momentos históricos. El intento de transculturación con la imposición del inglés, la explotación económica que todavía persiste, la utilización de nuestros ciudadanos como conejillo de India, la obligación de participar como carne de cañón en las guerras del imperio, la persecución contra los sectores independentistas de los años 50, la excarcelación de los macheteros y los miembros de la FAN en los 80 y tantas otras que podríamos mencionar. Una manifestación dramática de esta violencia colonial de nuestros días es la renuencia del presidente Obama de conceder la excarcelación al patriota puertorriqueño Oscar López Rivera. La inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, unida a las voces con la mayor fuerza moral y dignidad del mundo, no han podido doblegar la soberbia y la violencia del ejercicio del poder colonial sobre nuestra patria. Felicito a Gary por su compromiso real y concreto con gente que está haciendo la diferencia en crear espacios y oportunidades para poblaciones marginadas y criminalizadas al donar las regalías del libro a Intercambios Puerto Rico y a descriminalización.org. Y por supuesto lo felicito porque Exclusión y Violencia hace una gran aportación al análisis serio y profundo
de esta situación tan compleja que llamamos criminalidad y que nos atañe a todos en Puerto Rico. Gracias. Y ahora, por supuesto, dejamos al que sabe del asunto. Buenas tardes a todos y todas. Gracias a Rafi por haberse cogido la asignación en serio. Gracias a Elena por darle el espacio a que se cogiera la asignación en serio. Antes que todo, agradecer a Intercambios Puerto Rico y a Descriminaliza, ¿verdad? El apoyo que nos dieron moral para el libro y su compromiso con estos procesos, que a diferencia de gente como yo, que lo que hacemos es leer y escribir, pues ellos están en la calle haciendo la diferencia todo el día, ¿verdad? Así que mis respetos a ellos. Gracias al Ateneo por la convocatoria, que probablemente el 9% de los que están aquí es gracias a eso, así que el Ateneo siempre, los hermanos del Ateneo, ¿verdad? Esos espacios que por tradición son de pensamiento y de análisis, así que gracias también. Rafi no lo sabe, pero Rafi es el autor intelectual de este libro, porque un día me llamaron del MUS, el Movimiento Unión Soberanista, que Rafi Manuel le había dicho que yo tenía que dar una conferencia sobre el crimen, ¿verdad? Y entonces, pues, de aquella conferencia, de la estructura de esa conferencia, pues, cuando yo la vi dije, oye, esto se cuadró, y entonces, pues, de ahí lo que hicimos fue documentar y ampliar la referencia, ¿verdad? De dónde yo sacaba la información, y de ahí salió el ensayo, que a mí no me gusta llamarle libro, porque es como que un librito. En la mejor tradición de las publicaciones anarquistas es cosa rápida, sencilla, de letra grande para que lo pueda leer todo el mundo. Y la otra razón, que eso me lleva a la otra razón por la cual escogí a Rafi, porque precisamente Rafi, no siendo criminólogo, como él dice, no siendo abogado penal, pues yo estaba seguro que desde la solidaridad que siempre caracteriza, porque yo creo que hay pocos personas en la izquierda con la solidaridad en el país, con la solidaridad que tiene Rafi y con la habilidad de moverse de conciliar los grupos, ¿verdad? Rafi, no importa dónde uno se mete, Rafi es parte de la cosa y una alianza media extraña, pero él las logra hacer, así que en ese sentido, por eso es que lo convocamos para... Por eso me obligaste a leer. Exacto. El libro, en ese espíritu, ¿verdad? Y otra vez, refiriéndome a las publicaciones anarquistas del principio del siglo XX, está dirigida a gente que no sabe nada de criminología, excepto lo que oye por la radio, que es una versión distorsionada y terrible de la realidad, ¿verdad? En un lenguaje periodístico, así que en ese sentido, pues mi agradecimiento a Vivian Matei y a Reinaldo, que de repente me enseñaron a hablar periodísticamente, y para que sea legible por todo el mundo. La idea va dirigido a estudiantes de primer año y personas que no tienen ninguna formación en la criminología o necesariamente en las ciencias sociales. Sin embargo, lo más importante del libro para mí es pásame por favor a ver qué página está. Es la página, comienza en la página 110, no, 111, 109, y es donde están las referencias de lo que uno plantea, ¿verdad? Lo que yo he planteado ahí, lo hemos planteado en muchísimos áreas, en los muchísimos medios, ¿verdad? Claridad ha tenido la amabilidad, diálogo, la Perla del Sur, 80 grados, el Pozo Antillano. Pero aquí lo más importante de esto es que esto es una invitación realmente a adentrarnos a una visión criminológica invirtiendo la ecuación, y obviamente mi labor es solamente la invitación, ¿verdad? La información es de otra gente, la información es de gente que vinieron, yo estoy construyendo sobre los hombres de los que construyeron antes, y a ellos es a los que hay que leer, y por eso lo importante del asunto aquí es esa referencia. Así que en ese sentido, pues les invito a no tienen que comprarlo, lo pueden fotocopiar sin que tamarán, pero los invito bueno, no, perdón, tienen que comprarlo porque viste, lo de discriminar seguida ya. Está bien, Javi, sí.
hay que comprarlo para que a Jafi le toquen allá para que el trabajo de descriminalización, ¿verdad? Que quieren hacer unos trabajos sí, no, imagínate, atentar contra el capital. Pero bueno, la idea es que cuando lo compren pues tengan la posibilidad de buscar los libros, casi todas las comunidades que están ahí están en el internet, están en el internet. Así que es un buen punto de partida, ¿verdad? Mire, aún, como dijo el licenciado, lo que yo propongo como soluciones realmente son utópicas en última instancia, porque aquí las soluciones no las tiene nadie, las soluciones tienen que salir de las comunidades, de cada grupo, de cada iglesia. Ya está la reverenda, que está, me miró mal cuando hablaron, sí. Quien le toca la tarea de salvar mierda. Pues de ahí es que va a venir la solución a la criminalidad, ¿verdad? La solución a la criminalidad va a venir de los obreros de Argentina que cerraron la fábrica y dijeron, bueno, pues cerraron la fábrica, tú te vas de aquí, nosotros quedamos con la fábrica. Y se quedan con la fábrica y la ponen a producir otra vez sin el jefe. De ahí es que va a venir la solución. De la gente que llegan a sacarlos de sus casas y le dicen, no, aquí no va a salir nadie de su casa, nosotros nos vamos a quedar con esto. Y ponemos esa comunidad a producir sin droga y ese tipo de cosas. De los que trabajan en los jardines en Detroit, que estaban los espacios baldíos como aquí en la ciudad, y se metieron allí y están produciendo vegetales para alimentar los deambulantes de la ciudad. De ahí es que van a venir las soluciones, gente. No van a venir de ningún partido, no van a venir de ningún idiota buscón que quiera coger para cualquier cosa de todos esos puestos. O sea, vamos a entender algo, gente. Superman no existe. Superman es la comunidad y tenemos que... Y por ahí es que va la cosa del libro, ¿verdad? Desmistificar un poco esos procesos y entender que somos nosotros los que tenemos que... Porque en última instancia, los que están vendiendo droga y los que se están criminalizando, desgraciadamente, son los hijos nuestros, los vecinos nuestros, los hermanos nuestros, ¿verdad? No vinieron de afuera, así que somos nosotros los que tenemos que ver con eso. Pues no sé, sin más, si alguien tiene alguna pregunta, diga por ahí. Ajá. No fue que nosotros llegamos temprano, no se preocupe, fue que llegamos temprano nosotros. Pero, entonces explico de café. Importante. Ok, pero el punto mío es que capté una cuestión que usted dijo sobre el problema del estatus político y la violencia. Entonces quisiera que elaborara un poco sobre eso, porque me parece que muchas veces ese punto se trae a la redonda, qué sé yo, y usted lo trajo muy directamente en lo que yo capté en un momentito. Bueno, quien lo trajo fue el licenciado. Yo lo voy a dejar que él le explique si quiere y después yo doy mis 2 centavos. Pues Puerto Rico es un país invadido, ¿verdad? No es un país visitado o no invitamos a los americanos, como dijo una vez Norma Burgos, que habíamos invitado a los americanos a que vinieran y por eso es que están aquí. Puerto Rico es un país invadido. En el 1898 llegaron militarmente. Y desde ese momento empezaron una dominación y a ejercer sobre Puerto Rico un poder colonial de una estructura de poder totalmente ajena a los puertorriqueños, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Esa relación de poder que establece el imperio sobre el país colonizado, que inicialmente se establece con la guerra y con las armas, permanece en ese país y empieza a tornarse de una manera distinta, ¿verdad? En el 52 se eligió un gobierno propio, pero que no tenemos todos los poderes para poder definir nuestro destino y tomar nuestras propias decisiones. Asimismo, durante todo este proceso, pues hemos sufrido y hemos sido víctimas de esa dominación colonial a nivel económico, ¿verdad? Nosotros... yo no quisiera entrar en una discusión de verdad tan profunda y tan extensa como esa, pero Puerto Rico es explotado económicamente por el imperio, por los norteamericanos, todos los días, ¿verdad? Y lo que nos dan a nosotros son apenas migajas, ¿verdad? De eso se trata la dominación colonial. Puerto Rico tiene que enviar sus soldados jóvenes a pelear a las guerras norteamericanas y eso es violencia colonial. Puerto Rico sufre, ¿verdad? Todos los problemas de la debacle de la economía norteamericana y eso es violencia colonial. Puerto Rico, en síntesis, no tiene la capacidad
porque no tiene el poder, porque el imperio no se lo permite, para decidir que va a tomar otro curso, otro rumbo, ¿verdad?, en su destino. Y eso es la violencia colonial a la que yo me refería, ¿verdad?, que está presente en todos los ámbitos. Y planteo, ¿verdad?, que desde las medidas que plantea Gary, ¿verdad?, que son medidas muy concretas, pero muy difíciles de alcanzar de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que trabajar previamente con el problema colonial y con el problema de la dominación colonial, porque es un método de violencia que se ejerce sobre todos nosotros, y que el fenómeno ha estado estudiado, ¿verdad?, por Frank Fanon, por Albert Memmi, y está la cita también. Así que deberíamos trabajar con ese problema para entonces, una vez tener la independencia política, tener los poderes, el control sobre nuestro destino, entonces poder tomar las decisiones que Gary plantea de establecer un orden social más justo, de establecer un orden que permita una mejor distribución de la riqueza, de establecer un orden verdaderamente democrático, que el que tenemos no lo es. Ese es el planteamiento que estaba haciendo. Amén. Desde el punto de vista teórico, yo, junto con compañeros en la Universidad Cepeda, ando por ahí, entendemos que Puerto Rico, la sociedad, el orden social que nosotros vivimos, más allá del orden político, todo el orden, es producto de 3 procesos, y no sé cuán profundo entro en esa publicación sobre esto, pero es producto de 3 procesos altamente violentos. El machismo patriarcal, que es violencia de género, el neoliberalismo, que es violencia económica, y fíjense que no hablo necesariamente del capitalismo, que es violencia, pero está hablando del neoliberalismo, que es más allá, y en el caso de lo que usted pregunta, del coloniaje, que es violencia económica, que es violencia política, ¿verdad? En un ejemplo bien práctico, estando en República Dominicana, hablaba con un ministerio, con un viceministro del Interior, que lo acompañaba, me recibió en su casa y lo acompañaba a hacer compras, y me di cuenta de cómo se movía la economía en unos sectores en República Dominicana, y caigo en cuenta y le pregunto cuánto de esa economía era del narcotráfico. Y obviamente, siendo representante del gobierno, pues me miró y su silencio fue sumamente elocuente, ¿verdad? Pero le voy a dar un ejemplo de cómo el coloniaje es un caso extremo. El dinero que se mueve en un punto de droga, que es dinero de transbordo, de paso, debiéramos darle el megapuerto a los bichotes para que lo corran, porque ellos están transbordando aquí hace 40 años. Ese dinero que se mueve en el país por el narcotráfico, que se mueve en el punto de droga, no el que se mueve a nivel grande, ¿verdad?, que ese se lava en los bancos, pero el que se mueve en los puntos de droga, entra a la economía formal a través de la venta al detalle, del consumo. Entra a través de Walmart, a través de Sam, a través de toda esa gente. Ese dinero que nuestros jóvenes, y los no tan jóvenes, porque hay 2 o 3 viejitos que también van a capiar, dejan en el punto, al otro día se gasta en Walmart, y al otro día por la noche está fuera del país. O sea que el coloniaje económico en Puerto Rico es tal que ni siquiera el dinero de la droga se queda en el país. Y eso es violencia, porque no podemos decidir. Es violencia que nosotros se nos imponga una política antidroga de Estados Unidos desde un punto de vista religioso anglicano que es foráneo aquí, ¿verdad?, que es extranjero aquí, y que nosotros no podemos experimentar con políticas de droga que en todo el mundo se están tratando y están funcionando, ¿verdad?, y que están evitando violencia. Entonces, si usted no puede decidir cómo va a tratar un problema, tiene que aceptar la solución de una región. Vamos a olvidar la cuestión política, de una región que en el esquema del narcotráfico juega otro papel. Estados Unidos es el consumidor, Sudamérica es el productor, y nosotros somos unos intermediarios
que nos han hecho consumidores porque nos pagan en especie y hay que vender la droga aquí para poder sacar el dinero. Eso es producto de que nosotros no controlamos las leyes para bregar con eso, ¿verdad? Entonces eso pues es coloniaje. Y si además de eso las ganancias de todo el asunto también se lo van a llevar, pues, y por ahí pues concurro con el análisis del licenciado, ¿verdad? De que yo no quise entrar más profundamente en la cuestión política para no, primero que no quería hacer la publicación muy extensa, y segundo que no quería alienar a algunas personas, ¿verdad? Pero obviamente para buen entendedor con pocas palabras bastaron. Así que no sé si le contesté la pregunta, señora. Si me lo permite, en la mesa, traer un ejemplo. Si me lo permite en la mesa, traer un ejemplo que ilustra eso de una forma sencilla, es que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos permite que se proscribieran las peleas de gallos. Y todo el mundo sabe que eso forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore. Hay algunos que estiran el chicle un poquito más allá y dicen que es deporte, pero yo digo que no, pero eso es otra discusión. Así que ahí tienen una forma en que el coloniaje incide en el quehacer diario de muchos puertorriqueños. Y te felicito, Gary. Bueno, igualmente viene el carnaval. Las vejigas en este país están prohibidas por el gobierno federal. El vejigante realmente está criminalizado. Doctor, por favor. Gracias. Sí. Y yo quería decir que me encanta el título de la obra y que le podríamos sacar un poquito más provecho al título de la obra. Porque lo que quiere decir el título de la obra es que la exclusión que estamos produciendo en la sociedad es la causa verdadera de la violencia. Es decir, aquellos que son los criminales y que tienen las pistolas, etcétera, estos son simplemente unos cumplidores de unos procesos sociológicos que son originados precisamente por las personas que excluyen. Podríamos empezar por unos religiosos que no seamos muy conservadores, de hacer un mea culpa en el sentido de cuánto nosotros mismos que estamos aquí excluimos, en cuántas formas excluimos, a qué dedicamos nuestro dinero, cómo participamos en el mundo de una falsa riqueza y un falso bienestar. Pero eso no es lo único. Evidentemente los grandes excluidores, si existe la palabra así, son ese 1% que en los países capitalistas están dominando más de la mitad de todo el capital. Y identificar esos que son los que más imponen las leyes, identificarlos como los verdaderos criminales. Es verdad que no son criminales desde el punto de vista jurídico, pero son criminales desde el punto de vista moral. Precisamente esa ley de que solamente, o ese principio que el licenciado mencionó desde el principio, de que hace falta evidentemente que haya leyes escritas. En eso yo creo que me separo de Gary, que lo veo demasiado cercano al anarquismo. Hacen falta leyes, pero las leyes no las tienen que poner los excluidores. Para eso es que hace falta la democracia. Y yo doy un curso sobre la democracia, y lo que pasa es que no hay ningún tipo de democracia, y no criticamos a nuestra nación
hay otro principio que recordó otro buen católico que no era muy conservador, que ahora lo hicieron santo. No estoy de acuerdo con que lo hayan hecho santo, porque están abundando demasiado en los santos. Pero se llamaba San Juan 23, ¿verdad? Y que dijo que el problema, desde los años, él lo dijo de los años 60, los problemas es que nosotros hemos invertido el valor de la economía con el valor de la política. Y nosotros que despreciamos tanto la política, lo que teníamos que hacer es política. Tenemos que hacer política para controlar nosotros mismos a nuestro país. Pero lo que en realidad se está haciendo es, lo que se está haciendo es condonando la situación económica que nosotros tenemos ahora. Entonces lo debemos pensar para nuestro país y para nuestra ciudad. Nosotros tenemos que buscar en nuestra ciudad una forma. Yo creo que nosotros tenemos poca conciencia de que vivimos en Ponce y de que tenemos que hacer algo para Ponce. Y para eso nosotros tenemos que buscar las verdaderas personas que puedan realizar un Ponce verdaderamente democrático. Entonces, en ese sentido, bueno, claro, bastaría mirar alrededor de los presentes, pero yo no quiero decir más palabras sobre eso. Si bien, otra vez, para poder entender con pocas palabras bastan, y el doctor, quien ha sido uno de mis maestros desde que hablaba por PAB por las mañanas, él no se acuerda de eso, pero bueno, lo olvidaron. Yo creo que es importante lo que planteaba de la ley. Obviamente, el discurso más sencillo es que si hay una ley escrita, pues uno tiene que obedecerla, ¿verdad? Decía Martin Luther King y decían otros que cuando la ley es injusta, lo justo es no cumplirla, entre ellos Pedro Luis, ¿verdad? Pero es importante porque en los últimos, desde Reagan para acá, desde Nixon para acá, incluyendo a los demócratas, que fueron peores que los republicanos en estos procesos, se la guillaban de verdad. Cuando, y el doctor puede abundar más que esto que yo, ¿verdad? Pero perdóneme que me atreva, estando usted aquí, a hablar de estas cosas. Pero no, al contrario, la ley, como la concibieron los Founding Fathers de allá de los Estados Unidos, ¿verdad? Los padres fundadores de la nación americana, se veía como una protección de los individuos ante el Estado. La intención de los fundadores de Estados Unidos cuando crearon las leyes escritas, esas basadas en el derecho positivo, ¿verdad?, del siglo XVIII, no era reprimir la gente, era que estaban conscientes de lo poderoso que podía ser el aparato estatal y que ese aparato tenía que ser reprimido de alguna manera. En 200 años de historia, un montón de gángsters que pasaron por Estados Unidos, ¿verdad? No hablo de los políticos, hablo de los Carnegie y de los Rockefeller y de JP Morgan y toda esa lista de mafiosos, ¿verdad? Como diría el doctor Cornel West, Jay Carnegie, ¿verdad? Toda esa lista de mafiosos, como diría el doctor Cornel West, se las ingeniaron para voltear la ecuación para que no solo el Estado protegiera, como desde el principio lo había hecho, ¿verdad?, en Europa, los intereses de los grandes capitales, sino que también viera como su función reprimir a ese pueblo que se supone defendiera, ¿verdad? Entonces, a mí el problema que tengo con el concepto de la ley escrita no es la ley escrita. Yo creo que en su principio fue un gran avance de la humanidad. De hecho, fue la gran aportación probablemente de los Estados Unidos al derecho, ¿verdad?, el debido proceso y todas esas cosas. Pero eso se ha invertido y la ley escrita está hecha ahora para que el Estado pueda controlar. Miren, esta mañana en el periódico leía de un idiota en la legislatura que ahora quiere prohibir la obesidad. Ahora hacer eso va a ser un crimen.
O sea, y van a criminalizar a los padres porque los hijos sean obesos. Mire si ahí sabemos idiotas, ¿verdad? Como prohibir la prostitución, el juego, la droga. Ha sido un experimento tan exitoso a través de la historia. Ahora vamos a prohibir las lámparas chinas pues bueno. Entonces, de eso yo creo que es importante y el libro no entra mucho en eso, pero da una entrada, ¿verdad? De que es importante que nosotros entendamos de que el proceso legal es legal porque le conviene al sistema y le conviene a las clases poderosas, no porque le conviene a ninguno de nosotros. Porque decía Emma Goldman, una amiga de Rafi del principio del siglo XX, la anarquista Emma Goldman decía que si votar resolviera algo, lo hubiesen ilegalizado hace siglos. Así que obviamente ese concepto de la ley como esta cosa cuasi religiosa dogmática tenemos que superarla, porque la ley no es otra cosa que la prohibición de alguna acción que a usted le deja placer, ganancia o diversión y que a algún poderoso no le interesa que usted haga. Eso es lo que es la ley. Eso no quiere decir que puedan ser beneficiosas. Por supuesto tenemos que prohibir el asesinato, pero no está prohibido porque la vida de usted vale, está prohibido porque la vida de usted era del rey y el rey no quería que le dañaran su propiedad. Por eso era que estaba prohibido, ¿verdad? Así que, ¿alguna otra pregunta? Sí, seguro. Ay, muchas gracias. Gracias a mis estudiantes que están por ahí. Gracias, sí. Muchas gracias por venir, señora. Un placer. Doctor, el doctor primero y el doctor después. No, es que quería hacer hincapié en dos tipos de... Paréntesis. El doctor es el candidato a alcalde por el PPT y lo menciono porque si hay un programa político dentro de los partidos políticos que mira la criminalidad de una perspectiva que yo considero adecuada, es la del PPT. Así que hago ese conocimiento públicamente. Es que quiero distinguir entre los dos tipos de violencia. La violencia del violado y la violencia del violador. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, aquí recientemente en Ponce, posterior al cierre de las escuelas, la única comunidad de todo Puerto Rico que se resistió a eso fue la comunidad de Las Vallas. Y esa comunidad se entregó a esa escuela, la protegió, allí dormían, pernoctaban y defendieron esa escuela a brazo torcido e intentaron reabrirla, hasta allí llegó el secretario, etcétera, etcétera. Hacen una convocatoria, estuve presente allí, se llamó la Noche de la Dignidad. Y allí desde la Federación de Maestros, Eduquemos, hasta Arturo Picó, la Federación de la Policía, hubo un abanico de personas que fueron allí. 2 semanas después, el Estado se metió allí y es increíble lo que hicieron. Una violencia, un odio contra una comunidad organizada. O sea, por eso nosotros planteamos, y tú lo dices, y lo mencionaste, es en la comunidad donde está el poder. Eso suena a comunismo, yo creo que es comunismo, pero si tú no le das el poder a la misma comunidad puede bregar con su violencia. O sea, solo el pueblo salva al pueblo, lo que estoy diciendo. O sea, si no es desde ahí, desde la base, que organicemos a la gente en cada comunidad para que bregue con el problema de la violencia y resista a la violencia del Estado. Por eso el Estado fue tan violento con esa comunidad. Le sacó los inodoros, los lavamanos y los tiró al patio. O sea, ¿por qué? Porque esa comunidad protestó y se estaba organizando y la aplastan. Y esa es la violencia del Estado. Mira, el planteamiento de que suena comunismo es bien interesante porque a mí me suena otra vez al pensamiento fundador de Estados Unidos. O sea, esto de dividir esto en pensamientos comunistas, las aspiraciones libertarias de la humanidad han tenido diferentes manifestaciones y se han corrompido. ¿Está bien dicho? Corrompido. Se han corrompido cada una por su cuenta, pero en términos de las aspiraciones, o sea, el Estados Unidos del siglo XVIII tenía esa misma, qué sé yo, el París del siglo XIX, principio del siglo XIX, ¿verdad? Todas esas revoluciones tenían esas mismas ideas, así que no necesariamente es que suena a comunismo. Mire si hay una violencia institucional que en Puerto Rico y en Estados Unidos igual hay jurisdicciones donde hay miles de casas abandonadas que no se pueden vender mientras hay miles de personas que están viviendo en la calle.
obviamente no es tan fácil como una por la otra, ¿verdad? Pero es un ejemplo de cómo esas cosas también son violencia. Genaro, genial, y después usted. Bien. Yo lo único que quiero decir es que yo conozco a Gary hace más de 30 años desde la universidad. Y yo creo que es el único criminólogo que ha visto muertos. Ha visto más muertos que todos los criminólogos que hablan por radio, y yo creo que es un crédito que le den a Gary la oportunidad en las emisoras de radio de poder analizar las políticas criminológicas. Fíjense lo que usted decía, lo del el comunismo, eso es el demos, lo que realmente era el demos del origen de la democracia, que era la participación de las comunidades que resolvieran sus problemas. Es decir, que el discurso es tal de que nos meten miedo con el comunismo por exigir lo que el demos y la democracia fundamentalmente nos exige como sociedad. Pero lo que quiero decir también es que ese libro de Gary y lo que él decía de la bibliografía es bien interesante. El planteamiento que hace Gary aquí es como una especie de, no sé si decir algo, compararlo con una especie de Nuevo Testamento, el Tercer Testamento, vamos, de lo que es la criminología, para abrirnos la mente de lo que es la realidad. Porque fíjense que los criminólogos que están participando en los medios de comunicación, a los que muchas veces invitamos para hacer análisis, lo hacen desde una perspectiva oficialista. Son criminólogos penales, no son criminólogos culturales, ni son criminólogos que pueden abordar esa gama tan amplia de lo que es la violencia en la sociedad. Y ese título de exclusión y violencia, como decía el profesor, es excelente, porque la exclusión es una forma también de violencia. De hecho, es interesante porque a nosotros nos metían miedo con el comunismo y Stalin le metía miedo a la gente con el imperialismo americano. Se criminalizan las palabras. Claro, se criminalizan las palabras, ciertamente. Eso mi compañera que es ¿cómo es lingüista forense, conoce de eso. Don Genaro, diga usted. De hecho, agradecido de que esté con nosotros, don Genaro. Ha sido históricamente la justificación de la criminalidad, que es el precio que hay que pagar por el progreso material. Claro. Resulta que ahora la criminalidad va en aumento y el progreso material va hundiéndose. Por lo que tuve la oportunidad de ojear el libro que ha escrito Gary al principio, por el resumen muy bueno que hace Hafiz. Ocurre que en ese proceso las leyes van cambiando y lo que antes era ilegal como parte del tráfico de droga, ahora lo han legalizado. Vamos a distinguir el caso de la marihuana. Gente, cogen a un joven con un pitillito, con una chichajita, lo dicen por ahí los muchachos, y le meten 5 años de cárcel. Ajá. Pero ahora resulta que en los Estados Unidos legalizan la marihuana en gran parte de los estados. No tiene que ver nada con la juventud y los daños que hacen. Tiene que ver que han recaudado millones de dólares ya en impuestos, en primer lugar. En segundo lugar, que tenían una competencia desleal los norteamericanos con la importación de la coca, porque ellos no la producen, pero producen marihuana por un tubo y 7 llaves. Usted viajaba antes por el medio oeste de los Estados Unidos y lo que prevalecía eran los sembradíos de maíz. Ahora lo que prevalece son los sembradíos de marihuana. Lo que quiero recalcar es la relatividad esa de las leyes y quién las hace. Resulta que antes era ilegal, pero como le conviene a la burguesía, a la oligarquía, a los explotadores, pues la legalizan. Siempre eso ha sido así. Ustedes recordarán el fenómeno aquel de la prohibición del consumo de alcohol. Y resulta que gran parte de las grandes fortunas norteamericanas se hicieron con el contrabando de alcohol. Algunos hasta presidentes llegaron. Ustedes recordarán que gran parte de los comerciantes ingleses y norteamericanos se hicieron multimillonarios con el opio que cultivaban en la India y se la atosigaban al pueblo chino.
hasta los revolucionarios chinos lo sacaron a patadas de él. Lo que quiero decir con las leyes es quién las hace, quién tiene el poder de hacerlas, quién las hace. En Estados Unidos supuestamente el Congreso norteamericano, que es un Congreso donde la mayoría son millonarios y el resto que no son millonarios están dominados por los cabilderos. Y resulta que los cabilderos no existían legalmente hasta 1931, cuando la ley les dio visos de legalidad. Vamos viendo cómo es que la ley la manejan a su antojo los poderosos. Por eso es, como señalaba el doctor Rodríguez hace un momento, hay que cambiar eso radicalmente. Y no se cambia solo con adquirir la soberanía. Soberanía tiene México. ¿Ah? Y soberanía tiene Colombia. Tiene que haber una revolución social. Y en eso debemos prestarle la atención y la dedicación y la pasión. Sí, mire, gracias, Genaro. Para que ustedes tengan una idea, en el siglo XIX usted podía fumar marihuana legalmente en cualquier parte de Estados Unidos, pero si era homosexual podía enfrentar 3 años de cárcel, ¿verdad? Así que las leyes obviamente, de hecho, de los cabilderos, quien precisamente comienza a institucionalizar los cabilderos fue precisamente los grupos de temperanza que empujaron la prohibición del alcohol y de la marihuana y de la droga juntos, que fue un proceso que se dio al unísono. Y para abundar lo que decía Genaro, cuando usted mira la historia, la razón por la que se legaliza nuevamente el alcohol, que se ilegalizó a instancia de unos grupos de presión cristianos conservadores que están detallados en el libro, se legaliza porque cuando cae la bolsa de valores en los años a principios de los 29, a principios de los 30, Estados Unidos se da cuenta de que tiene una forma de poner a trabajar a sus obreros y de generar un capital que se estaba yendo del país, y por eso es que se legaliza el alcohol. No tuvo ninguna, o sea, cuando hablamos de droga y alcohol, los usos, los peligros y los efectos de esa sustancia nunca han sido parte de la ecuación para su estatus legal. Siempre ha sido su capacidad geopolítica, su capacidad de controlar poblaciones. Por ejemplo, nos dice Angela Davis, aquella que muchos recordarán de las Panteras Negras, que hoy es doctora en Berkeley, cómo en Estados Unidos te tienen unos sectores afroamericanos marginados y legalizamos una sustancia, les permitimos que ellos entren en esos negocios, como se vio con el caso de Irán Contra, y entonces los metemos presos. Y en todo ese proceso, aún cuando están presos, está el capital haciendo dinero de los afroamericanos, ¿verdad? Entonces, cuando miramos las leyes, lo primero que usted tiene que ver cuando hay una ley es follow the money, ¿verdad? ¿Quién es el que está detrás de la ley? Porque gente no es para que le conviene a nosotros, ni porque es peligroso para nosotros, ¿verdad? Porque si fuera peligroso para nosotros, los Burger King estuvieran prohibidos. Así que, por ahí, sí. El doctor Escabí, gracias por el apoyo del Ateneo. Sí, muchas gracias. Pidiendo tiempo igual. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rafi, que primero hay que pedir la soberanía. Es cierto que hay países soberanos donde hay mucha criminalidad, pero ellos tienen las herramientas para solucionarlo. Si deciden o no deciden solucionarlo es otra cosa. Claro. Nosotros no tenemos las herramientas para solucionarlo. Podemos hacer un montón de cosas que alivian el problema de la criminalidad, pero una solución verdadera y radical de la criminalidad, de la inigualdad, solamente puede venir de obtener nuestra soberanía y nuestra independencia. Sí, bueno, y yo creo que de ejercerla, para ser justo, ¿verdad? Y no es que yo vaya a defender el ELA, porque el Señor me reprenda, pero para ser justo, nosotros tenemos la capacidad de simplemente tomar decisiones y que el gobierno federal decida hacer que responda como dé la gana. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos invadan, pues ya nos invadieron.
es como que, ¿verdad? Pero usted mira, por ejemplo, dentro de los del marco jurídico estadounidense, como Colorado, Oregon y otros estados se han levantado y han dicho, mira, aquí ustedes van a hacer lo que les dé la gana, pero aquí nosotros no vamos a pelear con esto. Nosotros vamos a legalizar esto, y si ustedes quieren bregar con el asunto, pues. Y yo quiero ver qué va a pasar cuando Colorado y Oregon decidan hacer comercio interestatal con la marihuana, a ver cómo se va a formar la pelotera, ¿verdad? Porque pero yo creo que lo que hay, si bien es necesaria, como decía Genaro, esa autonomía, la independencia política, que es el nombre, ¿verdad? Yo creo que lo terrible del coloniaje es que no es un estatus político, el coloniaje es un estado mental. Entonces yo creo que si nosotros aspiramos a una libertad política, tenemos que empezar a liberarnos mentalmente y a ejercer políticas. O sea, ¿cómo es que el programa de intercambio no puede recibir dinero del Estado para comprar jeringuilla porque los americanos lo prohíben? Pues vamos a ejercer la soberanía y que el Estado le asigne los fondos para que ellos ayuden a los adictos. Y entonces que doña Rosa, ¿cómo que se llama la señora? Rosa Emilia, que se cree que es la procónsul del país, pues que tome las decisiones que tenga que tomar. Y bregamos con el asunto, ¿verdad? Pero es que la clase política del país, que es una clase de parásitos, no tiene la interesa. Hay una palabra, pero no la puedo usar, pero tampoco los tienen, para decir que quieren hacer las cosas. O sea, aquí el senador Pereira, que probablemente es el único senador que sabe un poco de lo que está pasando en la calle, porque fue fiscal y fue corrección y sabe todas esas cosas, le dice al resto, mira, esto hay que bregarlo de esta manera, y ninguno tuvo la babilla, como dice en el barrio Rubio, el barrio de la Morel, tuvo la babilla de respaldarlo, y se han sentado en el proyecto y ni siquiera lo quieren tocar. O sea, ni siquiera tienen la babilla para decir que no, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que hace falta, si bien hace falta una independencia política, hace falta comenzar a liberarnos del coloniaje. Y eso yo no sé cómo se hace. Eso es Genaro, aquí hay gente que sabe del doctor, ¿verdad? Pueden, pero ya eso no sé cómo hacerlo, pero obviamente para poder encontrar la solución desde las comunidades tenemos que superar ese coloniaje que, repito, para mí es un estado mental, no es un estado político. No sé si... Por lo tanto, es una acción individual. Bueno, los anarquistas dirían que de lo individual a lo colectivo, dirían los anarquistas. Exacto. Porque obviamente individual no va a pasar el rolo. Sobre ese mismo punto y lo último que se ha dicho, y como dice el compañero anterior otra vez, me sentí en libertad de hacerlo. Me parece que una de las situaciones que tenemos en el país es que las personas independentistas, anticoloniales, de pensamiento avanzado, que piensan en la organización de base, etcétera, muchas veces tenemos una actitud o visión del gobierno colonial de que ahí no hay nada que buscar. Entonces pasan estas cosas donde ese gobierno no se siente que tenga que hacer nada y son electos y viven de todos nosotros y viven de sus escaños, etcétera, pero nunca no responden porque no hay una base que les reclame, y si les reclamara probablemente se podrían hacer cosas, tienen el poder ellos de hacer cosas aunque no somos un país independiente. Entonces, esa cuestión de que los independentistas, por ejemplo, no cabildean, ¿verdad? Puede haber una ley excelente porque un legislador pensó que eso le iba a ganar simpatía, pero no hay una visión de que, mira, vamos a cabildear eso que es bueno y en la medida en que lo hacemos podemos educar, etcétera. Pues eso no lo va. Me parece que eso también es un factor. Y lo otro, que se estaba hablando de la democracia y las leyes, etcétera. Entonces, los países en este momento que tienen gobiernos de centro izquierda
y que tienen, de verdad, no son todos iguales, tienen diferentes circunstancias, diferentes incluso niveles de poder para hacer lo que quieren hacer porque son gobiernos de coalición. Pero uno de los procesos que se han realizado en esos países, por lo menos en algunos, es un proceso de reconocer la organización comunal y la necesidad de apoderamiento a nivel comunal. Incluso varios países han llevado a cabo reformas constitucionales o asambleas constitucionales o constituyentes para tener constituciones completamente diferentes que de verdad ayuden, asistan en el empoderamiento, ¿verdad? Tomando en cuenta que las constituciones originales de la primera independencia son constituciones que verdaderamente no respondían como se ha dicho, son constituciones que las escribieron hombres blancos, apoderados, que sabían escribir, etc. Pero a partir de esas constituciones y de esa primera independencia hubo unas masas en esos países que permanecieron marginados, explotados, excluidos, y que es ahora con este nuevo auge, ¿verdad? Y estos procesos que se están dando, que las constituciones de verdad responden y que hacen una diferenciación entre lo que es democracia limitada a meramente votar cada 4 años. Y definen la democracia como participación, poder de decisión, organización comunal, organización por sector. Y me parece que en Puerto Rico no tenemos que esperar a estos procesos, sino que ya se están dando procesos a nivel de base, que aunque sean fragmentos de diferentes sectores, sí son procesos que nos llevan a esa visión de apoderamiento a nivel de base. Lo que pasa es pues que están fragmentados, etcétera. Pero me parece que no hay, o sea, hay muchas cosas a nivel comunal, etcétera, que se están haciendo que tienen que ver con dirigirnos al problema de la violencia. Ciertamente, ciertamente. De hecho, cuando hablamos, he oído mencionar a México por ahí 2 o 3 veces. Y México tiene uno de los niveles más altos de violencia en el norte y tiene uno de los niveles de violencia más bajos en el sur. La única diferencia es que en el sur hay unos letreros que dicen: bienvenidos a Chiapas, aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Así que no sé si tenga que ver eso con el asunto, ¿verdad? Me alegro que es interesante porque me siento bien porque la discusión ha comenzado a girar hacia lo que es el verdadero problema, que es el sistema y no la criminalidad, así que creo que en ese sentido el escrito provoca lo que tiene que provocar, así que me siento bien en el asunto, doctor. Gracias. Yo quisiera recordar a los indignados de Europa y a los Occupy de Estados Unidos. Gente de muchas posibilidades y con gran inteligencia. Pero también podríamos recordar que ya hace 60 años, algo como la Revolución Cubana, algo como un líder como Che Guevara. Y yo quisiera hacer una observación histórica. Me parece que no es posible ya una acción como la de Che Guevara, como la de Fidel Castro. Y me parece desgraciado que se haya caído los indignados y prácticamente se haya caído el Occupy Movement. Entonces, yo creo que esto no nos debe desconsolar y decir que no podemos hacer nada. Yo estoy de acuerdo que evidentemente es el hombre consciente, el mismo hombre consciente que en los tiempos pasados hicieron las leyes, que después han sido deformadas, pero el hombre consciente es el que puede salvar a la humanidad. Y entonces el hombre consciente se forma con la educación. Y aunque haga falta seguir pensando en una serie de movimientos para ver cómo vencemos a ese monstruo que en realidad se está posesionando de nosotros, como bien declarado está, me parece, en
todo lo que ha dicho Gary, todo lo que ha dicho Rafi. Pero una cosa hace falta una educación y una educación reformada. Y quisiera decirles que el más viejo probablemente de los filósofos vivos, que tiene 94 años y que se llama Edgar Morin, dice que el asunto es comprender dos cosas. La educación tiene que dirigirse a esto, a reformar el pensamiento, porque nuestro pensamiento está equivocado, y la equivocación principal de nuestro pensamiento en este momento es no ver que las causas son múltiples, que el bien y lo positivo está un poquito en todas partes y que necesitamos recuperar el bien de todos los sectores de la humanidad. Así que lo primero es reformar el pensamiento. Hasta allí estamos nosotros de corruptos en el mundo, hasta en el mismo pensamiento. Y la segunda cosa que propone Edgar Morin es que la humanidad se decida a tener un propósito común. Es decir, que es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo, y esto exige la convención y el diálogo. ¿Alguien más? No sé si... A nombre del Ateneo de Ponce tenemos un certificado, el premio que le damos a las personas que participan en las actividades, un certificado, un papelito. Primero nos place manifestar nuestro sincero agradecimiento al profesor Gary Gutiérrez por su participación en la presentación del libro titulado Exclusión y Violencia ante esta docta institución, dado en Ponce, Puerto Rico, el 31 de enero de 2015. Gracias. Por supuesto, uno correspondiente al licenciado Rafael Emanuel. No lo voy a leer porque dice básicamente lo mismo. Sí, digo, no veo a Luz Nereida, así que asumo que estamos nosotros a cargo. Pero estamos en la mejor tradición, ¿verdad?, democrática. Estamos aquí. Si alguien tiene algún otro comentario, me gustaría que el cierre lo hicieran los amigos de Descriminaliza. No sé si está Torruella o el doctor. Torruella debe estar capeando café allá afuera. Sí. Torruella, ¿dónde está? No sé.